Si vienes a México pensando que con un mucho gusto ya la hiciste, estás muy equivocado. Pero nadie me advirtió que en México, si alguien te dice ¿qué crees?, no es una pregunta. Es el inicio de un chisme épico. Entender el español de los libros es una cosa, pero entender el de la calle es otro mundo. He recopilado 50 frases que me transformaron de una rusa confundida a una mexicana de corazón y que todo extranjero debe de conocer para no morir en el intento. Antes de empezar con la lista, les tengo que confesar algo. Hay una frase en específico, y creo que es la número 46, que casi me causa un problema diplomático aquí. Por un momento pensé que me van a regresar a Rusia en el primer avión. Pero bueno, vamos a empezar desde el inicio. Si vienes a México, tienes que dominar una palabra mágica: onda. Pero cuidado, porque cambia según el humor. Si llegas y dices ¿qué onda?, ya eres amiga de todos. Pero si alguien hace algo feo, dices ¿qué mala onda? Y si alguien está actuando raro, le sueltas un ¿qué onda contigo? Ah, pero si te traen un taco extra, entonces es ¿qué buena onda? Y luego está el famoso no manches. Al principio yo pensaba que no manches qué, o sea, es una frase bastante rara, pero con el paso de tiempo entendí qué significa. Entendí que no se trata de manchar nada, entendí que es como para mostrar incredulidad y asombro, como por ejemplo cuando mi esposo viene y me dice oye, ya se acabó el pastel, y le digo no manches, lo iba a probar apenas. Es la versión ligera de uno que es un poquito más fuerte, del que les voy a hablar más adelante. ¿Y qué me dicen del famoso órale? Que significa absolutamente de todo. Eso me encanta porque cualquier cosa que te preguntan, puedes decir órale. ¿Te sorprendió algo? ¡Órale! ¿Quieres que alguien se apure? ¡Órale! Es la palabra más eficiente del mundo. Cuando quieres decirle a alguien que tomarás en cuenta sus acciones, dices ah, órale. Casi me caigo aquí. Así que ya vieron, amigos, saber el español de los libros ayuda, pero dominar el idioma que se habla en la calle es lo que realmente te hace sentir parte de este país. Por eso es tan importante aprender el español de personas que saben el idioma al 100%, porque ellos te enseñan no solo a hablar, sino a entender la vida en español. Y por cierto, con esto de aprender un idioma y dominarlo, les pueden ayudar mis amigos de Italki, que patrocinan este video. Si aún no la conocen, Italki es una plataforma en línea donde puedes aprender más de 150 idiomas con profesores nativos. So you told me you want to learn English to be able to communicate. Yeah, because my accent is very Russian. In this case, you have to choose the best word to complete the sentences that will activate all the vocabulary we'll be using during the lesson. Y lo mejor es que las clases son personalizadas. Puedes tomar clases privadas o grupales. A mí en particular me gustan más las privadas, pues el enfoque es mucho más personalizado. Además, hay opciones para niños y adultos. Tú eliges tu horario, así que no tienes que ajustarte a una escuela tradicional, ni lidiar con los tiempos y formas de traslado hasta donde se impartan las clases. Y lo que más me encanta es que puedes elegir a tu profesor y cuánto pagarás por la clase, que es súper importante. Por ejemplo, yo ahora tomo clases de inglés en Italki, aunque en su momento también lo utilicé para español. Y esta herramienta me ha ayudado un montón. Si quieres, también te pueden enseñar frases coloquiales, lo cual está genial. Si hay niños en su familia y quieren que aprendan otro idioma, por ejemplo, ruso, o si ustedes mismos desean aprender, Italki es una excelente opción. En la descripción del video les dejo el enlace de Italki y con mi código Julia tendrán un descuento de $5 en su primera clase, con un valor mínimo de $10. Pero bueno, amigos, seguimos con las frases. Siguiente frase es aguas.
cuando te están gritando aguas en la calle, no significa que te van a bañar, ni que te van a salpicar con agua, ni nada por el estilo. Significa que te quites de ahí y rápidamente. Primera vez cuando escuché esta frase, se me hizo muy chistosa. No sé si eso sacaron como que de Europa. Ya saben que en Europa por la ventana a veces aventaban aguas negras. Era muy como peligrosito ir al lado de la ventana en un callejón cerrado. Entonces no sé si eso pasó de ahí. Realmente desconozco. Si ustedes saben el significado de dónde salió eso de aguas, por favor escríbanme en los comentarios. Pero se me hace muy chistoso de todas formas. Y siguiente frase, me cayó el 20. Y aunque no lo crean, se me hizo muy chistoso cuando me lo dijeron por primera vez. Yo pensaba que se me va a estar cayendo como una moneda de 20 o algo por el estilo. Pero realmente significa que, entendí. Y eso pasa a veces cuando entiendes alguna broma y ya como más tarde. Pero realmente esta frase sí no la uso mucho. Siguiente frase se me hacía muy rusa porque contiene un animal muy ruso. Y es ¡qué oso! No entendí por bastante tiempo qué significa eso, pero ya viviendo obviamente en México tantos años, entendí que significa que algo te pasó muy vergonzoso, muy bochornoso o algo por el estilo. O sea, me tengo que bajar con esta, que de aquí como que te saltas y agarras de eso. ¿Parada? Sí, lo sé. ¡Cuidado! Sigamos con la lista, sepa la bola. La verdad no entendía qué bola es esa, de dónde salió esa bola, qué es lo que sabe o no sabe. Y primera cosa que me venía a la mente es como una bola de cristal que te predice el futuro o algo así. Busqué en internet, leí, resultó que esta frase es de la Revolución Mexicana, cuando la gente hacía como cosas en grupo y nadie sabía quién fue. Me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que ese tipo de expresiones no tiene como historia detrás, pero esta frase sí. Y siguiente frase, qué padre, está padre. Eso significa qué chido, qué bueno, qué agradable, etc. Se me hace muy chistosa, no nada más porque se usa palabra padre, papá, sino porque casi siempre palabra padre es muy bueno y palabra madre es muy malo. Y ahí llegamos a la siguiente frase. Todo lo relacionado con madres, ya saben que puede ser una grosería bastante fuerte, con muchísimos usos diferentes. Que desmadre, que poca madre, me vale madre, etc. Todo es muy malísimo, muy malo. Al menos yo sé una frase con esta palabra que no es mala. Bueno, de hecho dos, ¿no? Es a toda madre y está con madre. He dicho ya en varios videos que groserías para mí suenan muy bonitos, específicamente con ch. Y son todas esas que empiezan con che, que es ching, de la chingada, no chingues, con, que chica, chao, muchísimo y muchísimas más derivaciones de uno mismo. Y de hecho me encanta eso de groserías mexicanas, como que puedes inventar tu propia grosería derivada de alguna palabra. Yo siento que el ruso es bastante parecido en este sentido. Obviamente todas ellas tienen diferentes sentidos. Por ejemplo, de la chingada pues es muy malo, pero chingón es bueno. Y si quieres decir como muy bueno, es chingoncísimo, ¿no? Pero bueno, no les pido que me hagan como muchos comentarios con derivaciones de esta palabra porque seguramente los van a bloquear. Y siguiente palabra es chido. Bueno, eso significa muy bueno, es como cool. De hecho, en ruso también tenemos eso, que es klasna, y eso significa, ¿no? Prácticamente. Siguiente palabra, como que nunca la entendí al 100%, y es híjole.
A veces dicen también, híjoles. Es una cosa bastante rara porque no sé cómo en qué momento la usan cuando algo a lo mejor te decepciona. Me gustaría que me pusieran en los comentarios, por favor, si saben su uso. Lo que sí, muchas mamás y abuelas mexicanas la usan. Siguientes frases son muchas derivaciones de uno mismo. Yo realmente no uso casi jamás porque no me gusta cómo suena. Y es que pedo. Como no hay pedo, hacerla de pedo, estar pedo. De hecho también, pero eso significa como totalmente diferente. Yo siento que esta palabra significa como problemas, más o menos. Como qué onda, qué problemas traes. Pero cuando dices ponerse pedo, es como emborracharse. Bueno, que también puede ser que te metes en problemas cuando te emborrachas, ¿no? Y seguimos con la lista porque creo que nunca vamos a acabarla. Siguiente frase es, se la rifó. Realmente no la entiendo muy bien. Yo siento que es como se la jugó. Normalmente lo dicen como en buen sentido, como que alguien tomó un riesgo y lo ganó, tal vez. Y también he escuchado que dicen se rifó. También es muy bueno, que alguien hizo algo para merecer a lo mejor algo. ¿No? Extraordinariamente. Bueno, mi esposo dice que es alguien que hizo como que algo muy bien, algo extraordinario. No sé si ustedes tienen algún otro significado para esas palabras, estaría bien escucharlo. Bueno, seguimos con nuestra lista. Y siguiente, ¿está fregón o está de la fregada? Y también hay varias derivaciones, por ejemplo, no me friegues y cosas así. El verbo fregar, eso significa como que tallar, como lavar algo. Tiene todo el sentido del mundo cuando dices no me fregues, es como no me molestes. Pero está fregón, agarra ya buen sentido. La verdad no lo termino de entender por qué. Se me fue el avión. Realmente me parecía muy bonita frase. No lo asociaba a lo que es realmente. Tiene un significado muy chistoso. Cuando estás de repente hablando como yo ahorita enfrente de la cámara y se me fue el avión totalmente. Se me olvidó de plano de lo que estaba hablando. Pero bueno, con el avión hay otra frase que es me dio el avión. Y eso significa que estás como que hablando a una persona y te dijo, sí, está bien, nada más me dio el avión. Y eso me pasa muy frecuente, sobre todo con mis hijos. Los siguientes yo siento que es súper común, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y es palabra güey. Lo podemos escuchar como qué güey, no seas güey, qué onda güey, etc. Hay una palabra súper exacta en ruso para eso que suena chuvak. Y no estoy hablando de Chewbacca, como algunos pueden pensar. Yo la relaciono siempre con un güey. No sé si estoy por ahí o no. Es como decir compadre, ¿no? Como amigo, algo así. Pero realmente yo siento que tiene como un significado un poquito... Sobre todo cuando dices que güey, ¿no? Que eres un medio tonto, medio lelo. Seguimos con me late. Y me gusta mucho porque yo siento que tiene un significado de que como que me está latiendo el corazón. Bueno, yo por lo menos lo asocio así. Me pueden poner igual en los comentarios. A lo mejor estoy como súper equivocada, pero cuando yo estaba tratando de recordar todas las frases mexicanas, siempre los asociaba con algo. Entonces, me late es como que algo me gusta tanto que me empieza a latir el corazón. Y seguimos. Qué hueva, a huevo y muchas palabras con huevos. Casi nunca las uso. Y yo creo que nada más una. A huevo. A huevo siempre uso. Siempre es a huevo. Bueno, entonces son dos frases. Una es a huevo y otra me da hueva. Significa diferentes cosas. A huevo es a fuerza, algo la voy a hacer sí o sí. Me da hueva es cuando me da mucha pereza. Pero lo que les puedo decir es que pues no siempre tenemos que usar como groserías para hacer como nuestra frase muy fuerte. Seguimos con qué bárbaro.
esta es una frase muy importante de las mamás y abuelas mexicanas. Yo siento que es como súper mega común. Como que cuando algo te sorprende, pero de mal onda. Cuando hiciste algo no tan bueno. Por ejemplo, estabas parada en una fila 10 horas y te dijeron que bárbara, ¿por qué esperaste tanto? ¿No? Ok, bueno, miren, yo grabando videos siempre aprendo algo nuevo. Bueno, la siguiente frase al principio como que me confundía un poquito y es me choca. Yo pensaba que se refiere como a choque cultural, que algo me está chocando, sí, en ese sentido. Pero últimamente entendí que la gente puede entender que como que algo me molesta o algo me está fastidiando, etc. Entonces casi no uso esta frase. Ya se imaginan que cuando estás como apenas aprendiendo unas expresiones coloquiales, seguramente hay muchos de nosotros extranjeros que tuvieron unos momentos como embarazosos o incómodos. Algo me cayó mal, me cayó muy bien. Normalmente se usa para referirse que algo te gustó, a alguien te pareció agradable, o si tienes dolor de la panza después de comer unos tacos en la calle con una salsa súper picosa, que algo me cayó mal de la panza. Y bueno, amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, pongan like, un comentario obviamente de frases coloquiales, eso me ayuda un montón. Y no olviden del hypeo. Muchas gracias. Seguimos con hazme un paro. Y eso significa que como que ayúdame, lo puedes decir como con una persona que es tu amigo, ¿no? O sea, yo me imagino que si dices así como a alguien en el trabajo es como malo. Aunque no es grosería, pero suena un poquito como de barrio. No sé si estoy equivocada. Así que amigos, háganme un paro y suscríbanse. Seguimos con una que uso demasiado, yo siento. De hecho, a ver, trato de no usar unas frases que son demasiado groseras, que suenan no tan bonito, digamos. Está cabrón. Es para decir que algo está difícil, algo no te pareció. Si te refieres como a una persona diciendo como que qué cabrón, puede significar que es una persona como de sangre pesada, pero también puede significar algo bueno, ¿no? Y cómo lo hiciste tan bien algo, ¿no? Todas las frases mexicanas los puedes decir como de muy mala manera y de muy buena. Seguimos con una que está de pelos. Que significa que es como muy bueno, y hay otra que también está relacionada con pelos, hablar sin pelos en la lengua. Es como decir muy directo, sin tanto rodeo. Y de hecho no me imagino cómo sería hablar con pelos en la lengua. Seguimos con cámara. A veces lo usan como para decir vale, pero también lo puedes decir como en sentido de órale, adiós. Pueden decir al final, ¿no? Cámara y nos vemos. Y con la siguiente frase yo tenía mucha confusión, puro choro. Yo por alguna razón siempre les decía chorro, pensando que era como un chorro de agua. Significa, según yo, alguien te está diciendo algunas mentiras, inventando historias, etc. Entonces yo pensaba que está como relacionado con un chorrito de agua. Hace poco creo que mi esposo me dijo, oye, pero siempre lo dices mal, es puro choro, que realmente no sé qué significa esa palabra. Si ustedes me pueden comentar abajo, estaría súper. Como alma que lleva el diablo. Se me hace muy chistoso porque siempre como que lo imagino cómo se vería como una persona que tiene tanto miedo que salió tan rápido porque le dio miedo, ¿no? Pero no sé si estoy equivocada. Seguimos con se lo cargó el payaso. Una frase muy elaborada y bastante chistoso. Yo entiendo que es como para referirse que algo valió, o una persona se murió, o algo malo le pasó. Seguimos con ¿qué era? Ya no me acuerdo.
Tenemos aquí una lista, amigos. Y seguimos con la 46, la que les dije que casi me meten problemas. Cuando yo apenas vine aquí, me gustaron mucho las groserías, que realmente los usaban de una manera como muy cotidiana y normal. Obviamente no en trabajo, pero sí en todos los lados. Siguiente frase, que es no mames. Realmente me gustaba tanto cómo suena que la trataba de insertar a cualquier cosa. Yo no medía dónde usarla y dónde no. Una vez estábamos con mi esposo en el trabajo. La usé en un momento súper equivocado. Me sentí muy ridícula, sobre todo cuando mi esposo me dijo, oye, pero eso no puedes usar aquí. Eso suena muy fuerte. Se me hizo tan feo que realmente dejé casi de usar esta palabra. Es muy raramente que digo no mames. Nada más con mi esposo cuando algo realmente me súper impactó o algo como que me impresionó mucho. No sé cómo salir de aquí. Y seguimos con unas frases que significan, creo que más o menos lo mismo. Me refiero a bailar las calmadas, a colgar los tenis, estirar la pata, chupar faros, etc. Y eso significa que alguien murió. Amigos, ya estamos muriendo de hambre como siempre. Venimos aquí a una taquería. De hecho, también he sacado esta taquería en el maratón de tacos que hicimos para un video. Si todavía no lo han visto, les invito a verlo. Pero bueno, seguimos con las frases. Yo disparo. Y eso no significa para nada que te van a disparar. Eso significa que vas a pagar la cuenta, que como que te invito. Siguiente frase también es muy chistosa. También tiene que ver con tacos. Es echarse un taco de ojo. Pero amigos, no tiene nada que ver con tacos realmente. Eso significa que vas a andar viendo personas bonitas en la calle sin siquiera acercarse ni hablarles ni nada. Y también hay otra frase que es como andar de ojo alegre, que también significa lo mismo. Pero bueno, voy a comer. Bueno, ya salimos y por último les voy a decir una frase más. Y esa frase yo creo que es de las más icónicas mexicanas. Yo creo que cada extranjero debe de saberla. Yo al principio me confundía un poquito, pues contiene una mala palabra. A esas alturas yo ya sé que para nada es cierto y es todo lo contrario y es ¡Viva México, cabrones! Ya saben que cabrones es una mala palabra, pero en esta frase particular es como grito de ánimo, como grito de la grandeza hacia los mexicanos, como un llamado a darlo todo. Siento que es muy bonito, sobre todo las situaciones, digamos, en las que se usa y es muy patriota. Yo creo que cada extranjero debe saber. Ustedes igual me pueden poner en los comentarios, por favor, si tienen algunas frases coloquiales mexicanas que son igual de importantes, comunes obviamente. Los leo en los comentarios. Pórtense como siempre muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.